Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Familia, amigos, desconocidos. La FIP también que debe estar ahí pispeándome. A ver, bueno. Nada, este video es más o menos para contar la experiencia en esta ciudad hermosa que viene siendo Dubái hasta ahora. Eh, y contar un poco más o menos la experiencia con la empresa con la que viajé, ¿no? Porque como ustedes saben, yo tomé un... me escribí un programa que se llama Work and Travel. Trabajar y viajar. Eh, Tenés varios programas que te dan posibilidad de viajar a otro lado y trabajar, ¿no? El Work and Travel es el más difundido porque te da la oportunidad de viajar y trabajar, valga la redundancia, ¿no? Eh, con la, ¿cómo se dice? Con el requisito de que vos estés estudiando una carrera y el motivo de tu viaje sea para hacer una pasantía, una beca, juntar experiencia para tu currículum, perfeccionar tu inglés. Yo, por ejemplo, no estaba estudiando nada parecido a lo que serían las carreras que van acorde a este programa, que son hotelería y turismo, profesorado de inglés, etcétera. Pero bueno, yo quise venir, quise probar suerte y acá estoy. Tenés los Work and Travel. Después tenés el Work and Holiday, que ese es una especie de Work and Travel, pero más corto en tiempo, porque el Work and Holiday es un programa para trabajar en el exterior, pero vos vas a trabajar a un lugar donde es la temporada alta, el Holiday, justamente. Trabajas un tiempito y después te tomás el palo de ahí. Lo más conocido son, bueno, centros de esquí, hoteles, resorts, que es más o menos lo mismo, y centros turísticos, parques, etcétera, en todo el mundo. Después tenés el Work and Study, que ese es, si sos estudiante, ese es la creme de la creme. En ese vos te vas a un lugar a trabajar y estudiar. Por ejemplo, estaba la posibilidad de irme a Malta para estudiar inglés y trabajar. El tema con ese programa es que no podés trabajar más de un total de no me acuerdo cuántas horas a la semana. Porque se supone que si estás estudiando no podés trabajar más del máximo permitido. Creo que son máximo de 5 o 4 horas diarias. O sea que a la semana hagan la cuenta. Pero lo bueno es que podés estudiar algo muy piola en otro lugar del mundo. No me quiero agrandar, pero yo dije estudiar inglés al pedo, o sea, prefiero estudiar algo que no sepa. Está bien, mi inglés no es perfecto, pero por lo menos lo tengo y me sé manejar. Yo quería estudiar, por ejemplo, no sé, negocios, quería estudiar ventas, marketing, alguna boludez de esas que no sé nada. Vos me decís, vendeme esta lapicera y yo te digo lo mismo que le dijo el gordito a DiCaprio en la película. Oh, porque esta lapicera es muy buena, tienes que tenerla. Así, no te puedo vender ni humo. Así que bueno, nada, yo elegí por este Work and Travel. La empresa que me trajo acá se llama Argentina Cultural Exchange. Al principio, cuando empecé a hablar con esta empresa, yo estaba cagado en las patas porque no la conocía, no tenía miedo de que pase algo, que me caguen básicamente, tenía miedo yo. Pero no, todo se dio piola, viajé, eh, repito, el Work and Travel, el Work and Travel no es un programa para hacer guita. Vos vas a ir a un lugar donde vas a tener un puesto que no vas a ser staff del lugar donde estás. Se dice que vas a ser un inter, internship trainee, es la posición en la que estás vos. Vas a ser un interno que supuestamente lo van a estar entrenando para en el futuro, cuando termine el periodo del internado, cuando termine el internship, vas a pasar a ser parte del staff del lugar donde estés. Eh, en mi caso, por ejemplo, el periodo este duraba un año. Y yo decía, pará, un año de prueba para después ser parte del staff. Mm, yo soy muy ambicioso, yo no podía. Y bueno, tuve una oportunidad ahí que se me abrió gracias a una persona, Marquito, si estás viendo esto, Marquito, Gastón, ustedes dos se merecen el cielo.
¿me entendés? Yo ya les dije, le iba a comprar un perfume, les voy a invitar a una cena, gracias por la oportunidad. Así que nada, me abrí a las posibilidades que me ofrece la ciudad y bueno, pude entrar en un lugar de trabajo donde realmente voy a desempeñarme como bartender, porque hasta ahora en el hotel donde estaba yo, que se llama Anantara, no era bartender. Yo entraba a las 6 de la mañana y yo tenía que preparar eh, todo lo que es la parte de la bebida para el desayuno. Tenía que preparar jugos riquísimos. Tenía que agarrar licuadora, meter ahí todas las cositas, servirlo y dejarlo ahí en la estantería. Tenía que hacer eso. Tenía que hacer también eh, café. Yo dije, bueno, a ver, está bien, no soy bartender, voy a aprender el oficio del barista entonces. No, tampoco. Tampoco porque no es que yo mismo preparaba el café. Había una máquina que tocabas el botón, café latte, pum, macchiato, pum, americano, pum. O sea, bueno, ni eso era natural, porque era todo automático. Hacía eso, también, bueno, y básicamente era la mula de la barra. O sea, me decían, andá a fregar esos vasos, listo, iba, tenía que con el trapito, fregar el vasito, todo, bla, 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 dejarlo ahí. Era la mula de la barra, básicamente. Así que bueno, tuve la oportunidad de estar en contacto con gente que está en el rubro de la gastronomía acá en Dubái, argentinos también, que le agradezco a Dios por esa oportunidad de nuevo, y a Marquitos y a Gastón, que me bancaron una banda. Y bueno, pude entrar en un bar, que voy a ser bartender. Eso es lo mejor, porque hasta el momento no estaba aprendiendo nada nuevo, básicamente, y tampoco estaba ganando bien. O sea, estaba ganando bien a comparación de lo que era Argentina, y encima me quedaba todo neto a mí, porque no tenía que gastar en alquiler, no tenía que gastar bueno, en transporte. Si yo me quiero mover por la ciudad, lo pago yo con la SUBE, ¿no? Con la SUBE de acá. Y en comida, porque me daban comida en el hotel. Pero no era un sueldo a lo que es la ciudad de Dubái. Eh, y tampoco aprendía nada nuevo. Y yo tengo la filosofía de que en un trabajo o ganás o aprendés. Si es una, está bien. Si son las dos, perfecto. Pero si no es ninguna, y ahí ya tenés que... Estás como perdiendo el tiempo, ¿viste? Así que bueno, esta empresa me trajo acá. Me trajo, ¿no? Entre comillas, me dio la posibilidad de ser entrevistado y mandar mi currículum al hotel este. Que el hotel me hizo la entrevista. Me dijo cuándo podés venir. Me mandó el contrato. No me dieron el pasaje, me lo tuve que dar para yo el pasaje. Eh, y bueno, vine para acá, seguí firmando papeles y entré a trabajar en el lugar. Así que bueno, hoy me voy a mudar, porque yo ya renuncié en el hotel. Me hicieron sentir para la mierda. Por lo menos el director del departamento de comidas y bebidas me hizo sentir como que soy un malagradecido, que ellos me trajeron y así les pago, que... No sé si me amenazó, pero me dijo, mirá que el mundo de la gastronomía acá en Dubái es muy chiquito, me dijo. Faltaba que me diga, ya te voy a encontrar. Así que bueno, me hizo sentir medio para la chacota. Así que bueno, hoy me voy a mudar a la nueva acomodación. Y mañana voy a empezar a trabajar en este nuevo bar, que es un bar de la Gran 7, tremendo. Así que bueno, les vuelvo a hablar desde la nueva acomodación, el nuevo alojamiento. Y les voy a contar muchas cosas más. Así que nada, gracias por mirar el video hasta acá. Y sí, quédense porque sigue todavía. Bueno, ¿qué onda? ¿Todo bien? Hace bastante que no grabo un video contando más o menos. Pasaron varios días desde la primera parte del video, pero bueno, estuve con una banda de laburo, mucho trabajo en el bar, además asentándome en mi nuevo alojamiento, que es una locura. Es un edificio de no sé cuántos pisos y estoy en el 8, así que ya vieron lo que es la vista de acá, es tremendo. Y bueno, nada, básicamente lo que pasó fue que conseguí otro laburo gracias a estas personas que la verdad son ángeles para mí, Marquitos y Gastón. Bueno, conseguí un laburo en un bar
un bar, pero top, top, me encanta. Bueno, por un sueldo que es un sueldo acorde a lo que es la ciudad de Dubái, mínimo encima, pero no importa, o sea, ya estoy muchísimo mejor que en el otro trabajo, y encima acá aprendo una banda de cosas, o sea, me encanta, me encanta. Aparte, ya no tengo el problema ese de que no les entiendo tanto el inglés a la gente, porque ahora ya no hay más, hay todavía, ¿no? Pero hay mucho más diversidad de nacionalidades, hay mucha gente del Líbano, mucha gente de Macedonia, mucha gente de Moldova, gente de Ucrania. Bueno, mi roommate, mi compañero de cuarto está ahí, es un ucraniano, es igual a Thomas Shelby de Peaky Blinders, después se lo voy a mostrar, es igual. Y bueno, nada, para renunciar en el otro laburo tuve que hacer una carta de renuncia y hacer que la firmen todos los departamentos del hotel, departamento de recursos humanos, recursos de finanzas, departamento de housekeeping, departamento de housing, departamento de todos. Me acuerdo del día que tuve que renunciar, me dieron una hojita y tuve que ir por todo el hotel, a todos los departamentos para que me lo firmen, ¿viste? Un quilombo fue, pero bueno, ya está hecho. Y bueno, nada, la verdad que me da un poquito de miedo, no le voy a mentir, me da mucho miedo el hecho de renunciar e irme a un lugar que no conocía, ¿viste? Porque el hecho de mudarte, el hecho de salir, digamos, de donde estás cómodo, porque yo estaba cómodo donde estaba trabajando, ya me había acostumbrado al trabajo, me había acostumbrado al alojamiento, me había acostumbrado ya a viajar digamos, conocía bien la zona donde estaba viviendo, así que ya estaba familiarizado con los colectivos, con todo el transporte. Y el hecho de mudarme y cambiar de trabajo y cambiar de compañeros, todo te desestabiliza un poquito, pero bueno, ya con el tiempo te volvés a acostumbrar. Yo la verdad que no sé si recomendaría hacer lo que hice, de mandarte así kamikaze. Yo porque soy kamikaze, me arriesgo mucho con las cosas a veces, pero bueno, a veces salen bien, otras veces sale mal. Yo la verdad que desde que llegué acá me di cuenta de que nada es imposible y todas las oportunidades que tenga para tomar acá las voy a tomar. No vaya a ser que me pase como hay una anécdota. Se dice que una entrevistadora le estaba haciendo una entrevista a Bill Gates allá por los 80, por los 90, y en un momento de la entrevista, fuera de las cámaras, o sea, en el corte, la entrevistadora le pregunta a Bill Gates: señor Gates, ¿cuál es entre usted y yo el secreto de su fortuna? A lo que Bill Gates le dice: yo le voy a contestar si usted me escribe el número que usted quiera en este cheque. ¿Cómo? Usted escríbame el número que quiera en este cheque y yo le voy a contestar su pregunta. A lo que la entrevistadora, ofendida, le dice, la anécdota dice que le dice: no, señor Gates, yo no soy una mujer que accede por dinero. Y Gates le dice: bueno, y yo no soy un hombre que desperdicia oportunidades como vos acabas de hacer. Básicamente, así que yo básicamente no quiero ser esa persona. Yo quiero aprovechar al máximo las oportunidades que tenga este lugar para ofrecer. Y bueno, nada, la verdad que estoy muy contento por todo el cambio que hice. Y bueno, este es un video update para familiares, amigos, de nuevo, para no estar mandando un mensaje uno por uno, contando más o menos lo que hice. Y bueno, así que nada, la verdad que estoy contentísimo por todos los cambios que se hicieron, que hice. Pasé una banda de angustia, pasé una banda de preocupaciones,
Pero bueno, todo está saliendo perfecto por ahora. Esperemos que siga así. Y bueno, nada. De acá para arriba, papi. De acá para arriba. Así que nada, bueno. Para todos lo que... Esto es algo que quería aclarar. Porque para todos los que querían... ¿Se acuerdan que yo compartí una historia sobre los work and travel y todo eso? Yo cambié mucho de pensamiento acerca de los work and travel. Los work and travel son buenos si estás estudiando algo acorde a turismo, hotelería, idiomas. Te sirve de experiencia y aprendizaje. Plata con eso no vas a hacer, porque los puestos de trabajo que te van a ofrecer son justamente, se llaman internship trainee, que es de gente que viene justamente para eso, para entrenar y adquirir aprendizaje y conocimientos. Así que no crean que van a venir y hacerse la guita con un work and travel, porque no va a ser así, por lo menos acá, porque los hoteles te van a ofrecer los salarios. No son salarios en realidad, son como... ¿Cómo se dice? ¿Viáticos? No. Bueno, sí son una especie de viáticos. Pero... el viático es para pagarte el transporte. Pero acá te pagan, digamos, muy poco, porque ya te están ofreciendo todo. El alojamiento, transporte y comida. O sea, te pagan un poquito como para que, si te querés comprar algo para tus gastos, viste, alguna que otra boludez. Pero bueno, nada, por eso yo decidí, cuando se me presentó esta oportunidad, después de analizarla, dije, no, bueno, me conviene mucho más esto, porque yo la verdad que vine acá para adquirir un nivel de vida que en Argentina no podía adquirir, y con esta empresa no lo iba a poder adquirir tampoco. Así que nada, bueno, por eso fue que decidí cambiarme de compañía y todo. Pero la verdad que ahora es hermoso todo. Estoy súper contento y siento que voy encaminado. Por ahora siento que va todo bien. Y bueno, vamos a ver qué nos espera en el futuro, ¿no? Así que bueno, no, esto fue un update para familiares, amigos. Si no sos familiar, no sos amigo, tampoco sos conocido y estás viendo este video a este punto, la verdad que, hermano, un abrazo enorme. Gracias por escucharme. No tengo alma de youtuber, tampoco quiero serlo. De nuevo, yo cuento mis vivencias para el que quiera escucharlas, para mi familia más que nada. Así que bueno, nada, eso fue todo lo que pasó hasta ahora. Y bueno, pasaron una banda de cosas más en el medio, ¿no? Pero tengo que hacer un video de 40 minutos explicando todo lo que pasó. Así que bueno, nada, con el primer sueldo que tenga me voy a ir a hacer salto de paracaídas. Acuérdense, si pasa que no respondo más los mensajes, no salvé paracaídas. Papá, te amo. Mamá, perdón, creo que no lavé los platos antes de irme. Espero que no me fajes cuando vuelva. Así que nada, gente, un gusto y saludos para todos.